Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inesperado golpe. La Corte Constitucional tumbó el alivio en los aportes a pensión que el gobierno impulsó durante 2 meses. Les mostramos las implicaciones de esta decisión. Le cerraron la llave a los subsidios. Muchos en el país hoy se preguntan qué pasará con los subsidios a los servicios públicos aprobados durante la emergencia sanitaria luego de que la Corte los echara abajo. Despejaremos todas las dudas con uno de los representantes de las empresas de servicios públicos en Colombia. Aumenta el uso de tarjetas de crédito y débito en el país. Un estudio de la firma Kantar reveló cómo los hogares colombianos están usando más el dinero plástico durante la pandemia. ¿En qué lo están usando y qué tan importante ha sido su crecimiento? En minutos. Y empezamos con el impacto y los alcances que tendrá en el país el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto de la emergencia social que contemplaba una serie de reformas transitorias en materia pensional, como por ejemplo la reducción de los aportes por 2 meses y el traslado de los pensionados desde los fondos privados hasta Colpensiones. Veamos. Lo que en principio era un alivio para las empresas y los trabajadores que pagaron solo el 3% de los aportes a pensiones durante abril y mayo, ahora esos mismos beneficiarios tendrán que devolverlos, todo por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto 558 de la emergencia social que contemplaba esa reducción de aportes del 16 al 3%. Hay que recordar que por regla general corresponden al 12% para el empleador y el 4% para el trabajador para completar un 16% que debe llegar a los fondos de pensiones, compensando la reducción del 3% que se efectuó en los meses de abril y mayo conforme a la orden de la Corte Constitucional. El fallo se cae según la Corte Constitucional porque esa modificación al régimen pensional no se podía hacer por decreto. Pero ¿cuánto le va a tocar sacar del bolsillo a trabajadores y empresarios? Deben los trabajadores que aportar ese 4% por los 2 meses que no se hizo y los empleadores el 12% por esos mismos 2 meses para compensar la ausencia de pago de esos meses de cotización e incluirlos en la historia laboral según la orden de la Corte Constitucional. Para alguien que devengue el salario mínimo, es decir, 877.803 pesos, deberá devolver el 3,75 para completar el 4% total, es decir, 28.529 pesos por mes, o sea que por los 2 meses serían 57.058 pesos. Pero la caída de este decreto tiene más consecuencias. Se eliminó el traslado de pensionados que cotizaban en los fondos privados hasta un salario mínimo y que fueron enviados a Colpensiones. Esas son las debilidades en particular que tiene el régimen de ahorro individual frente a las fluctuaciones del mercado, en donde disminuyen en momentos como este de crisis económica, disminuye el valor de los portafolios y el valor de los fondos y de las cuentas individuales de ahorro pensional, con lo cual no se puede financiar una pensión, por lo menos del salario mínimo a futuro. En razón a eso se da ese punto del traslado de esos pensionados al régimen de prima media. Según la Corte Constitucional, todo debe volver a la normalidad como estaba antes y debe ser el gobierno el que defina cómo se va a devolver esos aportes a pensiones que no se hicieron durante abril y mayo. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, entre empresas y personas tendrían que devolver, consignarles a los fondos de pensiones cerca de 1 billón de pesos por estos 2 meses durante los cuales no se hicieron aportes. Pero la incertidumbre no solo está con el tema de las pensiones. La Corte también tumbó el decreto que subsidiaba los servicios públicos en el marco de esta emergencia por la pandemia. Los usuarios son los más preocupados porque no saben qué pasará ahora con sus facturas. ¿Qué pasará con los subsidios a los servicios públicos? Esa es la pregunta que se hacen a esta hora más de 5 millones de colombianos que gracias al decreto 580 del gobierno nacional pudieron acceder a un descuento mayor en sus facturas del agua en diferentes regiones del país. Por ejemplo, la familia de Erdualí pagó en el mes de abril un valor de 43.960 pesos por acueducto, alcantarillado y aseo. Pero con el decreto emitido por el Ejecutivo en medio de la pandemia, su recibo del mes de junio pasó a 16.724. Antes pagaba una cantidad siempre alta y con esto era un alivio para nosotros y nos ayudaba para otras cosas como para la alimentación.
Otro caso es el de Germán, quien asegura que a pesar de los descuentos, los servicios han llegado más costosos de lo normal y temen que les toque devolver la plata o que no puedan pagarlos por su alto costo. En el mes de mayo nos llegó ese subsidio y el recibo nos llegó el doble de caro. Ahora nos toca devolver el dinero y seguir pagando un recibo costoso. Consultamos a algunos alcaldes y funcionarios en el país sobre la decisión y esto fue lo que nos dijeron. Efectivamente, vamos a volver a cuarentena y eso va a hacer que muchos de los hogares incrementen su consumo. Por lo tanto, lo que les pediríamos es ser muy eficientes en el uso de los servicios públicos, porque en este momento no tenemos más recursos ni posibilidad normativa para poder invertir los mismos. Lo que podemos decir es que no hay retroactividad. La retroactividad en este tipo de sentencias de la Corte se da cuando la misma sentencia lo establece. En este caso no conocemos que haya retroactividad. El decreto 580 señalaba que los mandatarios de municipios y distritos podían aplicar subsidios sobre el costo de los servicios hasta por un 80%. En el caso de los habitantes del estrato 1, 50% para el estrato 2 y para el estrato 3 hasta el 40%. Como veíamos en el informe, son muchas las dudas que surgen alrededor del futuro de estos subsidios y qué pasará con los que ya se habían entregado. Por eso hacemos contacto a esta hora de la noche con el doctor Camilo Sánchez, es presidente de Andesco, la asociación que reúne a las empresas de servicios públicos. Doctor Sánchez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo le pareció a usted, doctor Sánchez, pues ese error que parece un errorcito, pero al final es un error gigantesco? Por dos firmas se cae este importante y muy bien intencionado proyecto del gobierno. Exactamente. Este es un error que parecería que es muy bobo, pero que tiene unos efectos ante los usuarios, ya que tuvo muy buena acogida, tuvo el beneficio de poderle permitir, por ejemplo, a los alcaldes que tenían recursos disponibles, poder incrementar el subsidio que se estaba entregando. Ahí estábamos oyendo que el subsidio normal del país, que es algo muy importante de resaltar, es de 70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Así quedarán nuevamente los subsidios. No es que desaparezcan del todo. Lo que sí se pierde es ese 10% adicional a 1, 10% de estrato 2 y el 25% que se está. Aquí lo que hay que buscar son herramientas para que no tengamos ese golpe de la noche a la mañana. Son muchas cosas las que se caen. No solamente es ese pedacito del subsidio que dejan de recibir las personas porque se les va a incrementar su factura, y más ahora cuando la gente se va a quedar en su casa en la pandemia, en su hogar, teniendo que aumentar el consumo. Por eso también los estamos invitando a que utilicemos de la mejor forma esos insumos, el agua fundamentalmente, porque puede ser muy costoso la factura que venga hacia el futuro. Yo estaba leyendo, doctor Sánchez, ese decreto que fue tumbado por la Corte y decía que esos subsidios, esos nuevos rangos de subsidios aplicaban hasta el 31 de diciembre de este año. Por eso dice usted que de aquí en adelante van a subir las tarifas para el usuario final. Pueden subir y por eso también los estamos invitando a que disminuyamos el consumo, que tengamos ese consumo racional para evitar sorpresas. Lo bueno que se tenía con este mecanismo es que le estábamos dando un alivio a las personas más necesitadas. Y yo estoy reuniéndome con el viceministro de Agua y con el Gobierno Nacional para que busquemos alternativas rápidas, porque es que el problema de la pandemia dura muy seguramente no solamente hasta diciembre, sino hasta el año entrante. Así que nosotros necesitamos tener esa disponibilidad. Además, al caerse el decreto, también se pierde la posibilidad de habilitar el aporte voluntario. Se pierde también el pago diferido para las entidades sin ánimo de lucro. No podrán las alcaldías, como ya lo hemos dicho, con el SGP, utilizar esos recursos para, por ejemplo, hacer más reconexiones o utilizar para carrotanques y cosas por el estilo. Igualmente, lo que estamos viendo es que sí, va a tener un incremento porque se pierde el 10% en el estrato 1, se pierde un 10% adicional en el estrato 2 y el 25% que se estaba logrando en algunos municipios por parte de las alcaldías y de las administraciones que tenían recursos disponibles. La ley 142 prohíbe la gratuidad, pero es muy importante decir que cuando algún funcionario, algún alcalde, como por ejemplo el de Pereira, el de Medellín, estaban poniendo recursos, esos recursos podían ser utilizados con este decreto para aliviar más de lo que veníamos aliviando hasta el momento con los subsidios que tenemos. Doctor Sánchez, veíamos ahorita en la nota antes de esta entrevista con usted que muchas personas estaban preocupadas por el tema de la retroactividad.
porque creen que es posible, al caerse este decreto, que ellos tengan que asumir ese subsidio que ya les había pagado su administración municipal durante algunos meses. ¿Eso es cierto o no? No, yo creería, o sea, no puedo todavía decirlo con absoluto 100%, pero lo que normalmente la Corte ha hecho en casos como este es que rige hacia el futuro, como las reformas tributarias cuando se caen, en este momento hasta donde se llegó el corte se da, pero hacia el futuro tiene que ser. No, yo creería que en este momento las personas que han recibido estos subsidios no van a tener que devolver ninguno de estos recursos, y más aún, porque lo que se hizo es porque sabíamos que eran personas que tenían bajos recursos, que necesitábamos ayudarles y darles un alivio, y creería yo que va a ser de esa manera. Por eso es importante que también entiendan que entra en vigencia desde el momento en que se hace el comunicado público, pero no un anuncio de prensa, sino que se conozca realmente el comunicado que se dio por parte de la Corte. Nosotros estamos seguros que no va a haber retroactividad, yo lo podría casi asegurar, y lo más importante, necesitamos esa seguridad jurídica, porque la gente está muy preocupada, porque lo que nos viene todavía es complicado. Es que en este instante estamos viviendo la pandemia fuertemente en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades, y la gente nuevamente ha tenido que meterse a su hogar para poder sobrepasar este pico de COVID-19. Claro, y es que ese es el propósito precisamente de los subsidios. Mientras la gente está encerrada en su casa, recibir una ayuda para poder pagar sus servicios públicos. Doctor Sánchez, ¿qué le ha dicho el gobierno? ¿Cómo van a implementar de pronto una hoja de ruta para seguir ayudando a la gente, colaborándoles con los pagos de estos servicios? Pues hoy mismo tuvimos la primera reunión con el viceministro de Agua, donde le estuvimos mostrando qué es lo que veíamos desde las empresas y desde los usuarios. Él nos mostró también unas cifras interesantes, que este decreto había beneficiado a más de 11 millones de personas. Y de la misma manera le dijimos, es tan importante y tan bueno lo que se ha hecho con ese decreto que al desaparecer, pues va a tener implicaciones para esas mismas personas. Así que nosotros lo que estamos buscando es que el próximo martes tengamos como un plan de contingencia para poder ayudar y seguir dando esos recursos a los hogares que más lo requieren. Aquí lo que estamos buscando primero es que no se ponga en riesgo la prestación del servicio. Lo peor que le puede pasar al país es que pongamos en cuidados intensivos las empresas y su oportunidad de generar esos servicios como lo hemos hecho hasta el momento. Hoy somos ejemplo en Latinoamérica. En Colombia lo ponen como ejemplo como de manera permanente los servicios públicos han permitido que la gente pueda estar en sus hogares en estos últimos 4 meses. Hoy no podemos borrar con el codo lo que ya se hizo con la mano, así que espero que con el gobierno podamos tener alguna alternativa, algunos recursos específicos que se puedan determinar para poder seguir paleando y ayudando a los estratos 1, 2 y 3, que son los que más nos interesa en este momento ayudar. Y una última pregunta, doctor Sánchez, respecto a lo que habla usted un poco. ¿Cómo está la salud financiera de las empresas de servicios públicos? Imagínese donde se llegaran a quebrar las compañías que gracias a ellas pues, permiten que yo tenga agua, gas, energía, etcétera, en mi hogar. Sí, hoy una de las cosas más interesantes que hemos visto es primero 2 cosas. La primera, lo que hizo la ley 142 que prohíbe la gratuidad. Nadie puede hacer populismo con los servicios públicos porque pondría en riesgo a la gran mayoría de los colombianos para que lo tengan como usted lo dice. Las empresas han puesto, hoy tenemos algo que es fundamental, el todos ponen. Las empresas han puesto la reconexión. En el caso de agua potable, que es el tema específico de la caída de este decreto, son más de 110.000 reconectados. Quiere decir, 310.000 reconectados, que son más de 1.200.000 colombianos que no tenían el servicio y que aunque no tenían y no habían pagado, se les reconectó para que tuvieran agua y tuvieran la tranquilidad de poder estar en su hogar para lavarse las manos y tener la tranquilidad de evitar el COVID. Las empresas han puesto de sus recursos esa reconexión. Lo que no podemos decir hacia el futuro es que si se sigue manteniendo y se cae los subsidios que se estaban entregando adicionales, muy seguramente los que dejen de pagar pues no van a tener cómo hacerlo y se van a desconectar y eso sería muy grave hacia el futuro. Por eso estamos buscando con el gobierno tener recursos del presupuesto nacional. El gobierno ha sido muy activo en ese tema y nosotros estamos seguros que las empresas han mostrado que están hechas para estas contingencias y que por eso Colombia hoy es ejemplo, repito, en Latinoamérica de buena prestación de servicios. Pues es que también está en juego la salud financiera de todas estas empresas. Doctor Sánchez, una feliz noche, muchas gracias.
Un abrazo para todos. Muchas gracias, Víctor. Igualmente. Y una buena noticia le entregó Ecopetrol hoy al país. Luego de un mes de ajustes, se pudo poner en marcha la unidad Prime G en la refinería de Barrancabermeja, que permitiría producir gasolina de mejor calidad para los colombianos. El gerente de producción de la refinería nos explica. Desde la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, nos complace informarle a todo el país que hemos culminado de manera exitosa la intervención mecánica de la unidad Prime G o hidrotratamiento de gasolina. Hemos realizado cambios tecnológicos a los reactores, hemos reformulado y cambiado los catalizadores y sumado a una serie de trabajos que realizaremos en los próximos meses, nos permitirá entregar a partir del año 2021 gasolina a todo el país con máximo 50 partes por millón. Estamos comprometidos con la mejora en los combustibles que entregamos, sabiendo que esto redundará en que el aire que respiraremos los colombianos será un aire mucho más sano y mucho más limpio. Seguimos en Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Un estudio de la firma Kantar reveló los cambios en los medios de pago que han tenido los hogares colombianos durante esta pandemia. Para conocer los más llamativos detalles hemos invitado a Juan José Caro, él es el director comercial de Kantar, División Consumo. Doctor Caro, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo están? Un gusto. Doctor Caro, para hacer compras de productos de consumo masivo, los colombianos generalmente, tradicionalmente, históricamente, pues vienen utilizando el dinero en efectivo, es el que manda la parada, y un poquitico el dinero electrónico, es decir, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Con esta pandemia, ¿cómo ha cambiado esa proporción? Pues como usted lo dice, Víctor, el efectivo siempre ha mandado la parada en las compras de consumo masivo en el país. Pero desde Kantar nosotros venimos evidenciando que, por ejemplo, en enero de este año los hogares estaban gastando 7 de cada 100 pesos vía efectivo y fíjese que ya en los últimos meses están gastando 11 de cada 100 pesos. Es un incremento significativamente más alto versus lo que veníamos viendo anteriormente. Y ya en este periodo de pandemia, ¿qué ha ocurrido después de, no sé, marzo, abril? Lo que ha ocurrido es, vea, si se lo pongo en plata blanca, el gasto con tarjeta, sea débito y crédito, se ha incrementado a casi los 300.000 millones de pesos mensuales y veníamos hablando que estábamos rozando los 200.000 millones de pesos mensuales. Como se viene comportando el consumo de los hogares hoy en día es que se estabilizó el consumo durante los meses de abril, mayo y junio, no volvimos a ver esos picos grandes de gasto de abastecimiento que se vieron en marzo, y eso pues nos da un síntoma de que el hogar, uno, pues está golpeado en su bolsillo evidentemente, pero que mantiene el gasto como lo veníamos viendo previo a que todo esto sucediera. ¿Y ese incremento en compras de productos masivos a través de o utilizando dinero plástico es significativo? Es significativo, Víctor, porque no lo habíamos visto históricamente, ese crecimiento. Hoy que 11 de cada 100 pesos que un hogar se gasta esté representado en tarjeta, no lo habíamos evidenciado antes. Ahora bien, hay una gran diferencia porque mientras un hogar de nivel socioeconómico bajo solo está dejando 5 de cada 100 pesos en gasto con tarjeta, si lo comparamos versus los niveles socioeconómicos altos, están dejando 35 de cada 100 pesos. Entonces, pues hay una barrera de entrada todavía para la base de la pirámide y para los hogares de nivel socioeconómico bajo de acceder a este tipo de pago. ¿Y cuál es la razón del mayor uso del dinero plástico? ¿De pronto la gente está endeudándose más a través de tarjeta de crédito o tienen miedo de contagiarse agarrando billetes y monedas? Una de las razones, Víctor, y que es muy importante, es que digamos, los niveles socioeconómicos bajos están comprando mucho en las tiendas, en los minimercados del barrio, y esos canales de compra pues les ha hecho falta la incursión en medios de pago electrónico, y lo cual pues falta para llegar allá. No tengo los datos de la superintendencia, digamos, financiera, en cuales nos dice cuál es el porcentaje de población que hoy está bancarizada, pero otra razón puede ser, digamos, el porcentaje de personas que están bancarizadas. Ahora bien, lo que nosotros evidenciamos es que la mayoría del gasto, por lo menos en consumo masivo, que se hace en tarjeta es con tarjetas débito. Eso nos quiere decir que pues la gente no está dispuesta por lo menos a endeudarse en el gasto de la canasta básica, porque la mayoría se hace con tarjeta débito.
Y el valor del ticket con pagos en efectivo versus pagos con tarjetas débito o crédito, ¿cómo es ahí la diferencia? Ese es un punto bien importante porque mientras el desembolso por compra que se hace, que hemos evidenciado desde Kantar, cuando se paga en efectivo es de 20.000 pesos, mientras que cuando un hogar paga con tarjeta estás rondando los 70.000 pesos. Entonces es casi que el triple lo que se está gastando. Pues doctor Caro, muy interesantes todas estas cifras, como siempre, de Kantar. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Llega el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio del día? Bienvenido. Pues Víctor, hoy le voy a hablar de la forma en la que la pandemia y la crisis económica resultante han cambiado la esencia de ese negocio de los influenciadores de plataformas digitales. Al final, hoy las empresas están optando por personas con menos seguidores para difundir sus productos o servicios, es decir, que empezaron con personalidades reconocidas, con docenas de miles y miles de seguidores para pasar a microinfluenciadores. Es el giro que han dado, por ejemplo, compañías de consumo masivo, pero todos estos cambios, más allá de la pandemia, tienen que ver con ese requerimiento de las empresas a las agencias de mercadeo en las que solicitan que quieren comunicar sobre todo contenido creíble con gente de verdad. Y hasta se han inventado una nueva categoría llamada septo-influenciadores, que son personas incluso con menos de 1.000 seguidores, pero que son consumidores de verdad. Juan, ¿y hay alguna firma o algún tipo de estudio que siga estas nuevas estrategias? Sí, Víctor, hay un estudio extenso de la firma Social Bakers dedicado a proveer herramientas y estrategias de mercadeo de redes sociales para las compañías más grandes del mundo, que indica para dónde va la tendencia con números como estos que se acomodan a Colombia también. Los hashtags o numerales relacionados con campañas de publicidad de empresas con influenciadores han caído casi un 40%. Y mire esto, la eficiencia de los influenciadores, que es la proporción de interacciones promedio en una publicación que menciona una marca en comparación con una publicación publicada por la propia marca, ha disminuido más de 40% en comparación con el año pasado. Y sobre los microinfluenciadores, en los últimos 16 meses, alrededor del 40% de todas las cooperaciones de marca fueron con influenciadores pequeños, es decir, aquellos que tienen entre 10.000 y 50.000 seguidores. La siguiente participación más grande que comenzó a crecer nuevamente en 2020 fue microinfluenciadores con menos de 10.000 seguidores, que superan el 30% de las cooperaciones de marca. Y es América Latina la región del mundo que más utiliza microinfluenciadores en las cooperaciones de marca, con un 96%. Pues va a tocar volvernos microinfluenciadores, Juan. Está como interesante el negocio, pero eso no significa que las marcas vayan a dejar de invertir en influenciadores con muchísimos seguidores. Eso no significa que las marcas de ninguna manera, Víctor, vayan a dejar de hacerlo. Entonces, pues la conclusión de todo esto, si bien las marcas pues no van a invertir en influenciadores para sus estrategias de mercadeo, lo harán con nano y microinfluenciadores. Al final se trata de acercarse a las audiencias de forma mucho más barata y eficiente. Para terminar esta movida de hoy, Víctor, se calcula que el mercado de los influenciadores en Colombia, en todas las redes sociales, se sitúan en unos 15 millones de dólares al año. Y la clave del día hoy está con la DIAN y las herramientas que ha puesto al servicio de sus contribuyentes para saber si deben declarar renta. Recuerden que el próximo 11 de agosto comienzan los vencimientos para la presentación de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2019. No hay modificaciones en el calendario para personas naturales, como sí ocurrió con las empresas a raíz de la crisis económica. Veamos esta información tan interesante. En nuestra página web www.dian.gov.co encuentra nuestro micrositio, donde tendrá la información de generalidades, normatividad, conceptos y las diferentes herramientas que hemos dispuesto para nuestros contribuyentes. Allí encontrarán la herramienta interactiva Hágalo Usted Mismo, una herramienta que les va a guiar a cada uno de ustedes, según su caso, a identificar si deben o no presentar la declaración de renta y, de ser así, cómo llevarlo a cabo.
También van a encontrar nuestras herramientas tradicionales como lo es el programa Ayuda Renta, el acceso a la consulta de la información exógena reportada por terceros que les guía en la elaboración de su declaración. Estas herramientas también las encuentran disponibles a través de nuestra app transaccional. Los invito a todos a que la descarguen desde las tiendas. Ya las tenemos habilitadas en las tiendas de iOS y en las tiendas de Android. Y esta es la cifra económica del día, 379, y corresponde al número de vehículos eléctricos e híbridos que se matricularon en el país durante junio de este año. El crecimiento es del 177% con respecto al mismo mes del año 2019. En lo corrido de este 2020 ya son 1.774 el número de matrículas registradas por este tipo de vehículos. Todavía no sigue siendo muy significativa frente al mercado total automotor, pero los crecimientos son bastante importantes. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Sigue subiendo el dólar, tasa representativa del mercado durante el fin de semana, 3.690 pesos con 80 centavos. Subió el dólar 30 pesos con 65 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,25%, se ubicó en $43 con 42 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en 1.047.000 pesos por carga para su comercialización durante el fin de semana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,66%. La acción más valorizada fue la de Concreto, con una ganancia de 3,90%, y la acción que más cayó fue la de Gas Natural, con un retroceso de 15,47%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hasta el 27 de julio tienen plazo los inscritos para realizar este año la prueba Saber en Casa y realizar la autenticación de su identidad. La prueba, para quienes la eligieron de esta manera, se desarrollará el sábado 1 de agosto en una sola sesión. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.